¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. La verdad es un gusto y un privilegio tan grande poderles saludar a cada uno de ustedes desde acá de Iglesia Misión Cristiana del Calvario en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Reciban un cordial y caluroso saludo de parte de nuestro pastor Rodolfo Milián y de su hermano Pedro Ezequiel Hernández Castillo. Saludes hasta ahí donde tú te encuentras, porque sé que es el Padre quien te ha tomado en cuenta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que conocer y entender a esta hora? Que el propósito de Dios es para cada uno de sus hijos. La voluntad de Dios es de que nadie pierda. Eso queda muy claro en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dice a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga la vida eterna. Tú eres una persona muy especial para el Padre. ¿Por qué razón? Porque el Padre desde el principio pensó en cada uno de nosotros. No es una casualidad. No es porque hoy pues tenías tiempo libre y puedes estar conectado y ver esta transmisión a través de esta plataforma. Quiero decirte que también pues tenemos la transmisión no solo por Facebook, que es a través de donde estás recibiendo este enlace, sino también a través de la plataforma de YouTube. Te vamos a estar dejando también el enlace para que tú, juntamente con toda tu familia, que con todos los que tú conozcas, puedas recibir lo que el Padre hoy tiene predeterminado para ti y para tu familia. Quiero orar por ti a esta hora y poder dar inicio a lo que el Padre ya ha determinado para cada uno de nosotros. Maravilloso Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Padre, por la vida, Señor, de cada uno de los que hoy pueden estar conectados, Señor, a través de este enlace. Bendigo, maravilloso Dios, sus vidas, porque sé que en todo eres tú y sobre todo eres tú. Gracias, maravilloso Dios, porque has tenido en bien podernos dar la oportunidad de podernos conectar también a través de este enlace. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias por la obra poderosa del Espíritu Santo que sé que ya está obrando en la vida de cada uno de ellos. Ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de entendimiento sea sobre cada uno, Señor. Amén y amén. Te decía de hace un instante que el Padre, cuando determinó enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra, lo hizo con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que se cumpliese su plan. ¿Y cuál era su plan? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Primeramente, el plan de Dios era demostrar su amor ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Todos nosotros, ¿sí? Pero que no solo era expresar amor, sino de que nadie se perdiera. ¿Por qué de que nadie se perdiera? Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo puso en un lugar privilegiado. ¿Por qué privilegiado? No porque fuera el huerto del Edén únicamente, un lugar perfecto, es según las Escrituras, un lugar bellísimo, ¿sí? Sino que era un lugar privilegiado porque dice las Escrituras en el libro de Génesis que Dios mismo descendía y se paseaba por el huerto y tenía una relación íntima, cercana, personal con el hombre. Imagínense, eso es tener un lugar privilegiado. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Dios no es que haya puesto parámetros o haya puesto circunstancias para que el hombre pues tuviera límites. No. Muy por el contrario, la voluntad de Dios era que el hombre viviera exactamente como vive Dios, en santidad. Por eso dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, vivir en esa santidad, en esa relación, en esa comunión, de Él siendo Dios, de Él siendo Padre, de Él siendo la santidad plena, y que nosotros como seres humanos pudiéramos vivir ahí. Pero también Dios quería que el hombre entendiera que era necesario obedecer, reconocerle como Dios, ¿sí? No como Diosito, como se nos dice comúnmente. Quizás a veces lo hacemos como por cariño, como por expresar delicadeza, pero Dios es Dios, ¿sí? Él así se demuestra. Yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Entonces,
No solamente como Diosito, no, como Dios. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, de todo lo que hay acá puedes comer, menos de este árbol, lo que le estaba diciendo es: reconoce mi autoridad, reconoce mi señorío, reconoce que yo soy Dios y que tú me vas a obedecer. Esa es la forma en cómo nosotros podemos adorar a Dios en todo momento, a través de la obediencia. Pero, ojo con esto, que es el enfoque de esta enseñanza del día de hoy. ¿Por qué el hombre no pudo obedecer? Porque únicamente tenía una naturaleza terrenal. Por esa razón Dios envió a su Hijo, para que se cumpliese su plan desde el principio. Dios creó al hombre, pero lo creó con una naturaleza corrupta. ¿Por qué? Porque lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Y vino a ser el hombre un ser viviente. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora, en este tiempo, hace más de 2000 años, Jesucristo vino a esta tierra para cumplir ese propósito de morir en la cruz del Calvario, pero de permitirnos que se cumpliese el plan del Padre? Que seamos hechos a su imagen y semejanza. Dios no tiene muchos planes, solo tiene uno, ¿sí? Entonces, ese plan que se formó en el libro de Génesis desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, era que nosotros como seres humanos pudiéramos vivir en esa misma santidad. Pero al hombre, al no tener esa santidad, empezó a actuar fuera de la voluntad de Dios. Por esa razón le dio lugar a Satanás, a la serpiente, al pecado, y fue sacado de ese lugar privilegiado en donde se podía comunicar con Dios libremente. Hoy en día nosotros no tenemos que regresar al huerto del Edén físicamente, pero sí entrar al propósito del Padre, entrar al proyecto del Padre. Lo voy a ejemplificar de esta manera solo para darme a entender un poco mejor. Tú que me estás escuchando, me estás viendo, y sé que el Padre ya está obrando en tu corazón y en tu vida. Déjame decirte, cuando tú tienes un proyecto, un plan, ¿qué es lo primero que haces? Valga la redundancia, el proyecto, el plan, lo planteas, ¿sí? Ya sea que quieras comprar una casa, un vehículo, tener una cuenta de ahorro, estudiar una carrera universitaria quizás, o iniciar tus estudios. Lo primero que haces es trazar un plan. Ese plan lleva un diseño y lleva un propósito. Entonces, ¿cómo se da inicio a ese proyecto o a ese plan? Simple, iniciando. Ya sea que vas a comprar un carro, vas y buscas y haces el enganche. ¿Verdad que sí? Buscas el modelo, te asesoras sobre el modelo. Si es una casa, de igual manera, te asesoras del lugar, si está urbanizado, si tienes todos sus beneficios, de qué tipo quieres la casa, para qué la quieres también. Si vas a estudiar una carrera, qué carrera afín necesitas, según tus expectativas, qué universidad te conviene, los costos. Empiezas a hacer todo esto, pero inicias. Y para que eso llegue a una conclusión y alcanzar ese propósito, tú tienes que dar inicio. ¿Y cuál es el inicio? Decía al principio, si es un carro, pues dar el enganche. Si es una casa, pues igual, darle el enganche y empezar a ver las cuotas, cómo las vas a pagar. Si es el estudiar, pues empezar el primer curso y posteriormente los que vengan, hasta completar la meta. Entonces, el plan del Padre es que tú y yo vivamos nuevamente en ese lugar privilegiado. Pero ya no como se formó al hombre, sino ahora bajo el diseño de Él. Y el diseño de Él es que seamos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Vámonos a las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 13. 11, 12 y 13 vamos a leer. Dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Lo voy a volver a leer un poco más lento. Yo sé que tú conoces este versículo, lo has escuchado quizás un sinnúmero de veces, pero el propósito del Padre está enfocado en este texto. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿por qué te hablo de este texto? Para iniciar con respecto al plan y al propósito del Padre para cada uno de nosotros, en especial de tu vida, ¿sí? Porque si nosotros no hemos nacido de nuevo, significa que no he iniciado el primer paso para entrar al plan del diseño del Padre, al propósito del Padre, al objetivo al que le apunta el Padre, que nosotros podamos estar con Él, dice, en la eternidad, ¿sí? Que podamos ser idénticos a Él. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad inicia aquí donde tú estás vivo, en esta tierra, en este cuerpo terrenal, inicia esa santidad. ¿Para qué? En aquel día dice, seamos transformados en cuerpos de gloria. Eso lo dice Apocalipsis, solo me estoy adelantando a algunos temas que más adelante pues vamos a estar detallando, pero para poder entender todo ese proceso de las calles, de la calle de oro, el mar de cristal, la cena de Dios, las coronas, las perlas, la joya y todo cuanto se nos ha enseñado, las vestiduras resplandecientes, necesitamos primero entender el primer paso, valga la redundancia, ¿sí? Entender el primer paso para poder alcanzar ese objetivo al final, ¿sí? No es únicamente decir, ya estoy yendo a una iglesia, ya pertenezco a una congregación y como fin la vida eterna. No funciona así, lamentablemente, pero te lo vamos a explicar a la luz de las palabras porque esto se trata de ser discipulado, de ser formado, de ser llevado, como dice Gálatas, a cada uno, ¿sí? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso dice Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esta manera? Porque él entendía que para poder llegar a aquel día a ser arrebatados, como dice la Escritura, yo tengo que tener la imagen de Cristo. De lo contrario, créame, se lo aseguro y lo vamos a ver estudiando, lo vamos a estar estudiando y viendo a la luz de las Escrituras, que su pasaporte para poder llegar a la vida eterna y ser arrebatado en los cielos es que usted tenga la imagen de Jesucristo, ¿sí? No es que va a venir el jet del evangelio, el avión, el cohete, no, nada de eso dice las Escrituras. Entonces, para eso yo quiero que usted comprenda lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 2. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino de Dios. Entonces, el primer paso, según Juan, dice, recibirle, no es aceptarle, ¿sí? Aceptarle es como que está condicionado a aquello, no, es recibirle. ¿Recibirle qué es? Así como es Él. ¿Y cómo es Él? Veamos lo que dice las Escrituras según esto, ¿sí? En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice así. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy interesante esto. Sepa pues ciertamente, estoy leyendo Hechos capítulo 2, versículo 36. Ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Efesios dice que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Delante de él se doblará toda rodilla. ¿Cuándo ocurrió eso? En el instante en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario.
en ese mismo instante el Padre lo coronó, el Padre lo exaltó, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice las Escrituras que Él venció a la muerte. Y ahora es Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, cuando las Escrituras nos dicen en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, ¿a quién es que recibe usted? No es a Jesús, no es a Cristo únicamente, es al Señor. Le ha hecho Cristo y Señor. Le ha hecho Cristo y Señor. Entonces, ¿a quién reconoce usted? No es solo al Salvador. Recíbalo como su Salvador. Eso es limitar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es limitar lo que el Padre hizo con Él. No, Él es el Salvador, sí, pero ese es un resultado de lo que usted está haciendo. ¿Usted es salvo? Claro, sí. Pero la salvación viene como consecuencia de que usted hizo el primer paso. Primeramente, recibirle. ¿Sí? Normalmente se nos ha enseñado por generaciones, ya casi como que por tradición o costumbre lo hacemos, que cuando hay alguna actividad evangelística, campaña, culto o llegaron a su casa, acepte a Jesucristo, levantamos la manito, ¿sí? Como señal de que estamos aceptando un pacto. Pero en realidad esto va más allá de hacerlo así. Es primeramente el entendimiento de que ahora Él es el Señor. Y si Él es el Señor y yo le recibo como mi Señor, es que yo no voy a poner nada de lo que yo creo, pienso, supongo o pueda proponerle. No, es tal como Él lo dice. Y ese es uno de los temas que vamos a estar abarcando a través de esta plataforma para que tú puedas comprender qué es vivir en el reino de Dios. Porque si hay un reino de Dios, entonces significa que hay un rey. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le recibimos como Señor es porque yo me voy a someter a todo lo que Él diga. Es decir, voy a empezar a vivir como Él lo dice. Por esa razón es que nosotros debemos de entender que no es solamente estar yendo a una iglesia, porque tú puedes estar yendo a una iglesia, sí, gloria a Dios. Bendiciones, te felicito de verdad si lo estás haciendo. No es solo porque tú estés orando, y gloria a Dios si lo estás haciendo, y mira, ya llevas 2. Te felicito si lo estás haciendo. O si lees las Escrituras, te felicito, eso es buenísimo. Pero tú puedes estar haciendo muchas de estas actividades que quizás las has aprendido, porque así dice Primera de Pedro 1:18, que muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque las hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelitos, de nuestros tíos, de nuestros antepasados. Y lo vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados. Una vez que nosotros entramos al reino de Dios, somos rescatados de esa vana manera de vivir. Vano es que no tiene fundamento, no tiene solidez, no tiene bases, ¿sí? Vano, es algo que es inestable. Por esa razón es que en muchas ocasiones vemos hogares en un cierto tiempo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, activos, pero posteriormente como que fueran uvas, se van desgranando. Y se va quedando solo el papá, o solo la mamá, o solo un hijo, o solo el abuelito. Y al final, a veces ninguno. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos a veces como padres es enseñarles a nuestros hijos que hay que ir a la iglesia el día domingo o el día que hay alguna actividad, que hay que levantarse por las mañanas a orar, que no estoy diciendo que sea malo, que hay que leer la Biblia, que hay que hacer esto, que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que diezmar, que hay que ofrendar, que hay que hacer, ¿sí? Les enseñamos y está bien enseñarles, pero
no les enseñamos a vivir bajo el gobierno de Jesucristo, que es lo que el Padre, desde el principio de la fundación del mundo, quiso que el hombre viviera. Vivir bajo su gobierno, bajo su señorío. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él nos da libre acceso, dice las Escrituras, al lugar santísimo, para que ya no hagamos más rituales como lo hacía el pueblo de Israel, danzas, cánticos, ofrendas de machos cabríos, de palomillo y de muchas otras cosas, porque le era necesario a ellos, a nosotros no. ¿Por qué a nosotros no? Porque ahora Cristo es el Señor. Y si yo soy su siervo, es decir, su esclavo, como dice Romanos, soy libertado del pecado, pero ahora hecho siervo de Dios, que es otro de los temas que vamos a estar abarcando en estos temas también. Entonces, ahora yo le pertenezco a Él. Y Él dice, donde yo esté, estará mi servidor. Entonces, ¿dónde está Cristo? Dice las Escrituras, sentado a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Pero también dice, estamos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque soy su siervo, soy su servidor. Pero, sobre todo, es entender que Él es el Señor. Entonces, Él me gobierna a mí, Él me manda a mí. Entonces, como hijo de Dios, lo que tengo que hacer es enseñarle a mis hijos, a mi familia o a cualquier otra persona, no lo que quizás me enseñaron mis padres. Gloria a Dios por lo que ellos nos enseñaron. Sirvió en su tiempo para que ahora pudiéramos entender lo que el Padre quiere de nosotros, lo que el Espíritu Santo está propiciando en la vida de cada uno de ustedes. Ya no solo decirle, es bueno orar, no, oramos porque así nos relacionamos con el Padre. Es bueno leer las Escrituras, sí, pero la leemos para conocer la voluntad de Dios en nosotros, lo que tenemos que hacer. Y así sucesivamente. Le enseño que si yo soy hijo de Dios y él no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios. Porque déjame decirte, si tú no has nacido de nuevo, no has recibido a Jesucristo y has creído en su nombre, no eres hijo de Dios. Aunque toda tu descendencia, toda tu familia y aún los que están después de ti estén participando dentro de una congregación, dentro de una denominación. Pero si tú no has nacido de nuevo y solo lo estás haciendo porque eso fue lo que te enseñaron, déjame decirte que no eres hijo de Dios. Ah, pero Dios me utiliza. Sí, es que Dios utiliza todos los medios posibles para alcanzar su propósito. Y quizás muchos ya han nacido de nuevo porque Dios te ha utilizado a ti, pero simplemente has venido a ser un instrumento en sus manos. Pero no por ser un instrumento vas a entrar al reino de los cielos. Sino déjame aclararte, y más adelante lo vamos a estar viendo quizás en otro enlace. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, yo profeticé, yo hice milagros, yo hice esto, yo hice lo otro, mas yo les declararé, apartados de mí, no los conozco. Entonces, déjame decirte, si tú aún no has nacido de nuevo con ese entendimiento de que es recibir a Jesucristo como tu Señor para empezarle a obedecer, entonces necesitas hacerlo. Y ese es el propósito de este enlace. Como Misión Cristiana del Calvario, creemos fielmente en la obra del Espíritu Santo, pero también en el mandato de ir y hacer discípulos, según Mateo 28. Entonces, el poderte discipular, el poderte enseñar y el que tú puedas comprender la forma correcta de cómo vivir en el reino de Dios va a depender del primer paso, que es nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Déjame explicarlo de esta manera. Juan 1:13 dice así, los cuales nos son engendrados, hablando de los que ya creyeron en Jesucristo. Una vez que usted recibe a Jesucristo en su vida, el Espíritu Santo de Dios viene sobre usted y dice, recibe la potestad. Potestad es derecho absoluto de ser llamado hijo de Dios. Recibe la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ni siquiera a los ángeles se les da ese privilegio, dice. Entonces, cuando usted viene a ser hijo de Dios, es porque, según Juan 1:13 lo explica. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Mateo, usted va a encontrar, en Mateo capítulo 1, usted va a encontrar, y así fue el nacimiento de Jesús. ¿Sí? El ángel se le apareció a María y le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y el bendito es el fruto de tu vientre. ¿Sí? Porque el ángel vino sobre María y engendró,
¿sí? Se le explica a José también. No temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Por eso será llamado Hijo del Altísimo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero necesitaba nacer como hombre para poder morir. Si solo hubiera aparecido como un espíritu, no hubiera podido morir, no hubieran podido hacerle nada. Pero era necesario que él pagara un precio de sangre. Entonces, María recibe del Espíritu Santo a Jesús en su vientre. El Espíritu Santo engendró. Lo explico brevemente de esta manera y de una manera muy sencilla. Algo tan natural que ocurre en los seres humanos es que cuando se junta un varón y una dama en matrimonio, estos se unen, ¿sí? A través de una relación íntima, y el varón engendra en la mujer y la mujer concibe, ¿sí? Eso se le llama fecundación. Lo que hace el varón o lo que hacemos los varones es poner nuestra genética en ese óvulo que está en la mujer, el cual ese óvulo también tiene genética de esta mujer. Entonces, el varón engendra y la mujer concibe, y juntos forman un nuevo ser. Por esa razón el niño, el nuevo ser que nace, tiene características similares al padre, a la madre, a los abuelitos, a los tíos, a los primos, a los parientes y sucesivamente. Sigue la descendencia, decimos, ¿verdad que sí? Entonces, eso mismo ocurre en nosotros cuando recibimos a Jesucristo. Voy a levantar mi mano para que usted pueda comprender de lo que estoy hablando más directamente. Cuando usted dice, sí, yo recibo a Jesucristo como mi Señor, el Espíritu Santo en ese mismo instante, usted no necesita hacer más nada, más que entender lo que está haciendo. ¿Sí? Usted se está entregando a Jesucristo. Aquí estoy, como dijo el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Él directamente se entregó, reconoció señorío. Cuando usted entienda eso, usted está, mire, naciendo de nuevo, porque instantáneamente el Espíritu Santo viene sobre su vida a engendrar la naturaleza del Padre en usted. Por esa razón es que dice que venimos a ser hermanos de Jesucristo. No nos llamamos hermanos solo por ser evangélicos o ser cristianos. No, nos llamamos hermanos porque entendemos que ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso Él antes era el primogénito. Antes era el unigénito y ahora es el primogénito. Unigénito es que era el único con esa naturaleza. Primogénito es que ahora es el primero con esa naturaleza y ahora hay más. Y eso es parte de lo que queremos también enseñarte en estos temas que vamos a estar abarcando más adelante. Pero cuando usted recibe a Jesucristo con el entendimiento de que Él es el Señor y ahora usted le pertenece a Él, usted es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahora usted tiene la naturaleza de Cristo. Por tal razón, usted es un hijo de Dios. Posteriormente, usted tiene que bautizarse para poder morir a la vieja naturaleza, que es el siguiente tema que vamos a estar viendo después de este, ¿sí? Posiblemente la próxima semana, lunes, martes, cualquier día de esto, pues estaremos enviándote el enlace para que tú lleves una secuencia correcta y sepas qué está ocurriendo y qué tiene que seguir ocurriendo en tu vida. Entonces, no es por estar 20, 30 años dentro de la iglesia que tú eres cristiano, no. Es simple y sencillamente por haber reconocido a Jesucristo como tu Señor. ¿Sí? Decía hace un instante, tú puedes estar participando, tú puedes estar orando, ayunando, leyendo las Escrituras, pero con tu corazón lejos del Padre. Puedes estar activo dentro de la iglesia, pero con tu corazón lejos del Padre, o sea, lejos de su voluntad. Y lo que el Padre quiere es que nosotros estemos con Él, bajo su gobierno, bajo su señorío. Y el primer paso es recibirle a Él como Señor. La oportunidad hoy el Padre te la está dando. Quizás puedas y pienses, es que yo estoy en tal sector, yo estoy en tal lugar, usted está en Guatemala, usted está lejos. Déjame decirte, si tú lees las Escrituras en el Nuevo Testamento, es muy mencionado el apóstol Pablo, ¿sí? El famoso apóstol Pablo que antes era Saulo.
Y en esa época el apóstol Pablo no tenía lo que hoy nosotros tenemos. La facilidad de poder llegar hasta allí, a la intimidad de tu hogar y poder entrar y que tú recibas esta enseñanza a través de estos medios, a través de estas plataformas, a través del internet, a través de estos dispositivos. No, él hacía cartas. Él hacía cartas y así las enviaba a los diferentes lugares. Y estas personas recibían. ¿Por qué? Porque lo hacían con entendimiento de qué era lo que estaba ocurriendo. Y se identificaban con el apóstol Pablo y lo esperaban y anhelaban que él llegara. Hoy tú no tienes que esperarme, pero sí te dejo la oportunidad de que tú seas parte. ¿Sí? No estoy sacando a nadie si tú ya estás en una congregación, denominación, iglesia o como tú pues lo conozcas. No estoy sacando a nadie, ¿sí? Creo que el Espíritu Santo de Dios nos pone a cada uno donde tenemos que estar. Pero si tú has estado a la deriva y no tienes un lugar específico, déjame decirte, hoy es la oportunidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, porque ese es otro de los temas que queremos abarcar acá, porque según las Escrituras también somos introducidos al cuerpo de Cristo. Solo lo leo rápidamente, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos introducidos por el Espíritu Santo que le sella a usted, también dice las Escrituras, al cuerpo de Cristo. Entonces, Misión Cristiana del Calvario es una iglesia guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios, que cree en la formación de todo nacido de nuevo en discípulos, no en miembros, no en evangélicos, no en cristianos, no, en discípulos, en hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios y se convierte en un discípulo, es decir, se deja formar, está siendo formado. ¿Para qué? Para que usted también pueda crecer y llevar mucho fruto. Entonces, hoy que has escuchado, que has entendido que el primer paso para poder tener una nueva vida y ya no seguir con esa rutina, con esas enseñanzas que se nos dieron a través de las generaciones, pero no vemos cambios, no vemos aquel avance, aún creemos que Dios solo usa a cierto gremio, a cierto grupo o a cierto personaje. No, Dios quiere utilizarte también a ti, porque todos somos sus hijos y esa es parte de estas enseñanzas también. ¿Qué es lo que recibes y qué es lo que tienes que hacer ahora en el reino de Dios? Si tú quieres hacerlo, yo te dejo el espacio también. Te decía al principio, lo estamos haciendo a través de Facebook, pero también en la plataforma de YouTube. Vas a encontrar la oportunidad de podernos escribir. ¿Sí? Si quieres darnos like, pues muy bien, pero no es nuestro propósito recibir solamente like. ¿Sí? No, nuestro propósito es saber de ti. Déjanos por escrito. También dejo mi número de WhatsApp. Yo estoy en la ciudad de Guatemala, en Iglesia Misión Cristiana del Calvario, con mi pastor Rodolfo Milian Sheu, para poderte atender. ¿Sí? No hay ninguna dificultad por el horario. Tengo entendido que estas transmisiones pues han abarcado gran parte de Centroamérica y aún de Norteamérica, y hay sectores donde el horario es muy diverso. Pero eso no es ninguna dificultad. Para mí, para nosotros como iglesia será de gran bendición poderte atender. Mañana sábado nosotros también te estaremos dejando un enlace para que puedas participar de una reunión, de un grupo de comunión familiar que realizamos, donde ya sí hacemos un discipulado personal y tú puedas participar de él. Sí, déjanos saber tu nombre, dónde te encuentras y si deseas que podamos contactarte también. No te digo, no hay ningún problema si quieres hacerlo a través de la plataforma o quieres escribirme a mi número personal o a mi correo. Será para mí de gran bendición poderte bendecir. Si tú quieres nacer de nuevo el día de hoy, allí donde tú estás, yo voy a orar, pero no se trata de repetir, ¿sí? Yo quiero orar por ti, pero tú lo único que tienes que hacer es decirle al Señor, perdóname por no estar viviendo en tu reino. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? No solo de haber pecado, porque el mayor pecado es no estar viviendo en el reino de Dios, cuando el reino de Dios vino en la persona de Cristo. Entonces, si tú lo quieres hacer allí en tu casita,
con quienes estés. Esto es personal. Si hay más de uno, gloria a Dios. Creo en la obra del Espíritu Santo. Puedes hacerlo y me dejas saberlo, ¿sí? Para mí, vuelvo y te repito, será de gran bendición poderte atender. Gracias, Padre, y gracias, bendito Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias por cada una de las personas, Señor, que han podido estar conectadas en este enlace, Señor, y de aquellos que lo van a poder ver posteriormente, ya sea por tiempo o por trabajo o por cualquier circunstancia, Padre. Yo sé que todo tú lo tienes bajo tu control y bajo tu dominio. Padre, hoy vengo delante de ti dándote gracias por la vida de estas personas, Señor, que hoy han escuchado que es necesario nacer de nuevo para poder entrar a tu reino, a ese reino donde eres tú el que riges y el que gobiernas. Padre, ese entendimiento que proviene de tu Espíritu Santo sobre sus vidas hoy les permite recibirte como Cristo, como Señor, como Rey sobre sus vidas y empezar a tener esa actitud de hijos de Dios. Padre, ahí donde ellos están, yo sé que tú estás viendo sus corazones y tú les recibes y les introduces a tu cuerpo, a tu reino. Los trasladas, Padre maravilloso, de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y yo les bendigo y les doy la bienvenida a cada uno de ellos, poderoso Dios. Gracias, eterno Rey de Gloria, maravilloso Dios. Desde ya les bendigo, Padre, y es la obra poderosa y la intervención de tu Espíritu Santo la que empieza a manifestarse sobre sus vidas. A ti sea la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga en gran manera. Misión Cristiana del Calvario te abre las puertas, te abrimos los brazos, te damos la bienvenida para que seas parte de esta iglesia familia, de esta iglesia cuerpo, de esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Bendiciones desde acá de la ciudad de Guatemala. Te saluda tu hermano Pedro Ezequiel Hernández Castillo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Saludes.